El pasado de diciembre, a las 5 de la tarde, una noticia taurina invadió todos los medios de comunicación. El Corazón, Información General y también las crónicas de la tauromaquia. El torero Juan Ortega, a sus 33 años, a punto de dar el sí quiero a su novia, decidía no casarse. Los invitados estaban ya preparados, la novia vistiéndose, y él hace una llamada, a la primera persona que llama es a su novia, a Ote, después llama a sus padres y finalmente llama al sacerdote. ¿Cómo se llama el sacerdote que me lo ha dicho? Porque antes estamos. ¿Cómo se llama? El que Bueno, yo aparece. no, el que me has dicho, señora, que es José María Quintana. José María Quintana. Y él decide que no se va a casar. Ha mantenido silencio desde el pasado 2 de diciembre. Y hoy, día 24, esta mañana en el programa de Carlos Herrera, en la cadena COPE, concedía su primera entrevista. Una entrevista en la que hablaba de por qué pasó aquello. El por qué no lo ha contado. Ha sido una entrevista en la que ha dicho que no ha sido una decisión de última hora, que aquel 2 de diciembre no es que él pensase no me voy a casar, sino que lo llevaba meditando hace tiempo, que Raquel es una persona importante en su vida. Y bueno, pues, ¿cuál es el tema jurídico? Claro, él se había comprometido, había contraído un compromiso con su novia de casarse. ¿Qué responsabilidad o hay algún tipo de responsabilidad hacia él? Porque más allá del sentimental de que la muchacha se quedó, pues eso, como se dice, vestida y sin novio y sin marido, ¿hay algún tipo de responsabilidad en estos casos? Y siempre estamos hablando a nivel civil, no estamos hablando a nivel eclesiástico, independientemente de que fuese una boda por la iglesia, pero en este caso es boda por la iglesia, pero aquí lo que hablamos es de la boda civil. ¿Hay alguna responsabilidad civil en el caso de Juan Ortega y de su novia, es decir, de Juan Ortega hacia su novia, y puede abrir, puede empezar el que quiera? A ver, responsabilidad sí que hay, que no quiere decir que haya obligación de tener que casarse cuando uno se echa para atrás, pero responsabilidad sí que hay. Si quieres, Sí, bueno, esta cuestión además aparece expresamente regulada en el Código Civil. Almudena ha dicho en una frase dos cuestiones que son importantes. La primera es que no existe la obligación de contraer matrimonio. En nuestro ordenamiento jurídico tú puedes prometer contraer matrimonio con alguien, pero eso no genera automáticamente la obligación de contraer ese matrimonio y que pueda ser exigible. Es decir, yo puedo prometer a alguien que me voy a casar con él y, y que a esa persona, si yo finalmente decido que no voy a contraer matrimonio con esa otra persona no puede exigirme a mí, no puede, por ejemplo, formular una demanda contra mí para exigir que yo me case con él. Esto no es un contrato de compra-venta donde yo me comprometo a vender un coche y esa persona sí puede formular una demanda contra mí para exigirme que le entregue el coche, el piso o lo que sea. En este caso no funciona así en nuestro ordenamiento jurídico y nadie puede exigir de ningún modo que otra persona cumpla esa promesa de contraer matrimonio. Pero aparte de eso, como bien indicaba Almudena, sí hay una responsabilidad civil. De todos es conocido y más en este caso donde has hablado de el momento en el que se produce esa negativa a contraer matrimonio, que es justo antes de que vaya a comenzar la ceremonia, pues eh, evidentemente todos los preparativos están hechos. Los preparativos de una boda comienzan mucho tiempo atrás, vestidos, alianzas, banquete, un sinfín de cosas que muchas de ellas ya ha habido que ir adquiriendo y todavía pueden faltar algunos pagos, pues por ejemplo el pago del banquete, en el que algunas veces se paga incluso parte una vez que ha tenido lugar la celebración. Bueno, pues en ese caso, el Código Civil lo que sí establece es que aquella persona que se niega a casarse, pues tiene que asumir evidentemente los costes de aquello que se haya producido y de las obligaciones que hayan adquirido. Por ejemplo, imaginaros en este caso del banquete, eh, no sé, vamos a poner una cifra que vale 10.000 euros y ha pagado 5 y quedan pendientes 5, bueno, pues esa obligación de pagar esos 5 también es exigible. Sobre todo porque en el caso de los banquetes, en este caso tan inminente, tan cercano, pues me imagino que ya estaría preparada toda la comida,
no habría una opción de volver atrás. Y por lo tanto la respuesta es la responsabilidad civil o obligación civil, no por una parte, que es la de la obligación poder exigir que se contraiga ese matrimonio, pero sí evidentemente existe una responsabilidad civil en cuanto a todos los gastos y todas las cuestiones que se puedan suscitar. Antes de darle paso tanto a Almudena como a Iván, hablamos del Código Civil y concretamente, yo creo que es interesante el artículo 43 que dice que el incumplimiento sin causa de la promesa cierta de matrimonio hecha por persona mayor de edad o menor emancipado solo producirá la obligación de resarcir a la otra parte de los gastos hechos y las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido. Esto tiene un periodo de poder reclamar de 1 año. Hay que decir, bueno, en su momento cuando el día 3 o 4 de diciembre ya se había cancelado la boda, que se cancela el día 2, el día que iba a dar el si quiero. Algún compañero daba el dato de lo que costaba esa boda, el desembolso de esa boda, que eran cerca de 90.000 euros. Yo creo que salió publicado que el torero precisamente había manifestado que iba a asumir o Sí. correr todos esos gastos, con lo cual, bueno, es algo... Lo es- peor que puede Sí, ser. Sí, lo bueno, pero importante- que lo podía importante, plantearse la David, disyuntiva de decir, no, yo no vale, corro con estos gastos y me veo en la obligación de ejercitar una demanda para poder exigir el cumplimiento de lo que dice el artículo es decir, pero 43. que cuando contó eso, a través de una serie de portavoces, daba a entender bueno, que no había sido del todo malo porque se hacía cargo. Bueno, es que de alguna manera tienes la obligación de hacerte cargo. Es Sí. decir, porque si no te haces voluntariamente, posiblemente después vas a ser obligado y no por ti mismo, sino por los juzgados. Es decir, que A mí aquí se me plantea una cuestión. Yo leí, no sé si era cierto, que después la novia había aprovechado o había utilizado el viaje de la luna de miel y había sí, acudido al con su viaje de la hermana. luna de miel. A mí ahí sí que, por ejemplo, me plantearía, si ella finalmente ha aprovechado ese viaje, me plantearía el si podría reclamar o no en ese caso. El 50%. Una Claro. cosa, ¿por qué no ha venido Iván? No, pero espera, antes de que venga Iván, una cosina, y luego ya, que es una tontuna, pero realmente esa obligación o esa responsabilidad se tiene con respecto a la otra parte, pero la verdad es que es a la única persona, o sea, la única persona que se le podría en principio reclamar conforme a lo que tú has leído del artículo 43. Pero realmente Los otra invitados. cosa, claro, eso supone también un gasto para todas aquellas personas que han sido invitadas a la boda, que obviamente no tendrían ese derecho Vol- desde mi punto de vista. Volviendo Ya, a la mira, entrevista de esta mañana, ya. ya, Iván, volviendo a la entrevista de esta mañana en la cadena COPE, le han preguntado por eso. Le han preguntado, ¿y los invitados qué? Y él ha contestado, los invitados son amigos y me quieren. Pero bueno, es decir, ahí hay una responsabilidad. Puede Hombre, haberla. según el artículo 43, no. Hay un daño y perjuicio. Otra cosa es la responsabilidad y No, porque evidentemente... los amigos de él no van a reclamar, pero a lo mejor los de ella, es decir, que son una parte de invitados que tenga ella, Sí, pero esa responsabilidad, según el artículo 43, dice a la otra parte, o sea, producirá a la otra parte de la promesa del matrimonio, ¿vale? sí, No a terceros. iban al ruedo. No, bueno, yo os escuchaba atentamente. Si queréis, empiezo pues haciendo algo muy raro. Y es referirme a un mensaje que ha puesto María Teresa Ruiz Gómez, que, Es que que ha dicho, dice, bueno, a mí este señor no me interesa nada y demás. La verdad es que yo creo que a mí me apetece explicar un poco el por qué hemos elegido este tema. Primero, era un tema de actualidad, que sabéis que intentamos siempre abordar los temas de actualidad. Y lo segundo, porque de verdad es una acción que prácticamente no se utiliza si hay alguna demanda es muy raro que se utilice, pero son estas acciones curiosas que hay en el Código Civil y las previsiones, a diferencia de lo que ocurre en las normas actuales, porque por desgracia tenemos muy malos legisladores, porque no se dedican a legislar y no hacen caso a las comisiones y es un desastre como se legisla últimamente, pues un Código Civil con más de un siglo de antigüedad prevé casi todo, porque era una magnífica norma. Y esta, la acción de promesa de matrimonio, se le dedica a 2 artículos, porque
Y es muy curioso porque incluso había una compañera en el despacho hoy, una buena amiga, y había una discusión si era una acción de las generales, que si queréis voy a intentar no ser muy técnico, pero aquí tú puedes reclamar daños y perjuicios por dos acciones de carácter general. Una es contractual, es decir, cuando tú tienes un contrato con alguien, y otra extracontractual, que es cuando causas un daño a alguien sin haber contrato. Bueno, pues esta no es ninguna de las dos acciones. Es una acción especial prevista en el Código Civil. Y ahí podemos abordar un poco el tema. Esta acción no produce obligación de contraerlo, como habéis dicho, ¿vale? Y el incumplimiento de su causa, promesa cierta hecha por la persona mayor de edad, producirá obligación de resarcir a la otra parte de los gastos hechos. Es decir, es una acción solamente entre las dos personas que contraen matrimonio. Y ahí entramos en lo que habláis, los invitados. Los invitados quedan fuera de esta acción. No se prevé en esta acción a los invitados. Hombre, pero me imagino que el sobre se lo devolverá, ¿no? Pero Digo yo. aquí hay el tema. ¿Podrán reclamar los invitados unos daños y perjuicios al novio que ha incumplido esa promesa de matrimonio? Pues sí, pero no por esta acción del Código Civil. Tendrá que ir o una acción contractual o una extracontractual. Yo me inclino que en este caso es extracontractual porque la invitación de boda supone un contrato. Sería discutible. Vamos. ¿Se produce una acción que produce un daño? Pues yo también lo veo discutible. Porque si es contractual, partiríamos de que la invitación es un contrato. Si es extracontractual, es un daño y tú tienes una vinculación con alguien que le estás causando un daño. Yo tampoco la veo, ¿eh? Esto es para discutirlo y discutirlo no creo que llegue nunca a los tribunales. Pero una cosa, No, yo tampoco Iván, creo. he dicho lo del sobre no se utiliza, habitualmente no se utiliza lo de la transferencia. Más allá de lo que es ético, más allá de lo que es decencia, no se podría reclamar si, por ejemplo, que me imagino que no es el caso, que se va a hacer responsable de todo, no tendría el invitado que le entrega el sobre, que le hace una transferencia a esa cuenta. Bueno, pues aquí David es de las personas que más sabe de donaciones, ¿vale? Y aquí tendríamos realmente el regalo de bodas, ¿qué es? Es una donación. Yo creo que en eso lo podemos convenir todos. No lo hemos hablado, pero es una donación. Sí, Hacienda creo que también lo consideras. Claro. ¿Qué estaríamos ante Pero- una donación que ha perdido la causa? Exacto. ¿Cómo se trata una donación que ha perdido la causa? ¿Es nula? ¿Estaba condicionada? Tiene muchos temas. Es Es una un tema. donación sui generis. Claro. Hombre, yo Porque creo que- además, algo que es importante, una donación es uno de los pocos contratos que nuestro ordenamiento jurídico requiere una forma específica. De los pocos. Los contratos verbales son válidos, cualquier tipo de acuerdo. Cuando yo voy a comprar el pan, el simple hecho de que me entreguen el pan y pague. Pero la donación es uno de los pocos contratos que nuestro ordenamiento jurídico sí requiere de forma. Es decir, por ejemplo, la reclamación del sobre o de un regalo de boda, pues tendría que llevar su naturaleza jurídica, cuál ha sido el tipo de donación, si podríamos hablar de una donación sin causa, sin... Salvo que el invitado entienda que la donación o la transferencia se produce por el convite. Que si además lo aprovecha, porque creo que después se fueron todos al convite, ¿no, Jesús Manuel? Después se fueron a convite, Claro, sí. imagínate que el invitado no lo Claro. considera como una deferencia hacia la pareja, sino que considera que es una contraprestación por el convite que no fue- y ha La ido que- y ha una cosa, comido. la que no fue, y no quiero, porque al final no me quiero poner en la piel de esa mujer, quiero decir, Hombre, no me quiero poner bajo ningún concepto allí con tu gente, tu familia, 600 invitados, y cuando le están poniendo el moño postizo, que te llamen y te digan, no me quiero casar.
La verdad es que, Yo creo que y ha ocurrido en muchas ocasiones, ¿eh? En este caso porque es una persona conocida, los novios o el novio era es una persona conocida, pero en personas anónimas ha pasado en muchas yo ocasiones. imagino que antes Pero era es algo más algo que habitual cuando intentaban hacer apaños entre familias, pero actualmente a mí me sigue sorprendiendo. Es decir, quizás no conozcamos el porqué y el porqué explicaría muchas cosas. Es decir, pero eso ya pero eso ya solamente dentro de... Juan ay, Ortega es el que lo tiene que contar.